Después de esta elección, ¿qué va a ocurrir con el correísmo? Hay un grupo de autoridades seccionales que se desmarcó de la narrativa del fraude, contraviniendo el último de los designios de su líder prófugo. Los legisladores electos, sin embargo, se reunieron en la capital de la República y acordaron sostener ese discurso con el que van a apalancar una oposición que hoy no se sabe si alcanzará los votos necesarios para ser efectiva o si se va a centrar únicamente en la tarea de hacer el mayor ruido posible. Vamos a revisar los recursos que le quedan al correísmo con Francisco Sánchez López, académico ecuatoriano que dirige el Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Francisco, buenos días, gracias por acompañarnos en Contacto Directo. Buenos días, gracias por la posibilidad de dirigirme a mis compatriotas. El correísmo ha perdido las 3 últimas elecciones presidenciales. La última, la de ahora, la de abril del 2025, evidencia una fuga de 200.000 votos si se la compara con la presidencial de 2023. ¿A qué responde, Francisco, esa crisis? ¿Se agotaron los discursos? ¿Se desgastó el liderazgo? Varios factores, dos de los cuales usted ya ha señalado, ¿no? Uno es el agotamiento del liderazgo, repetir con la candidata no sé si fue la mejor idea. Algunas veces ya de esto se habló en los audios que se filtró, se veía que había cierta debilidad y también había un techo electoral. Y por otro lado también está el mantener un discurso muy centrado en lo que se hizo o una visión del enfrentamiento Estado-mercado o el ataque a los medios y la persecución que no respondía necesariamente a lo que se ha visto que son los dos grandes temas de debate. Uno es la parte económica centrada en la dolarización y la otra la parte de la seguridad y el combate al crimen organizado. Entonces, en ese sentido, yo creo que fueron muy débiles las propuestas de campaña y se cometieron muchos errores también a lo largo de toda la campaña, ¿no? Y una elección polarizada donde desde un primer momento se vieron dos grandes bloques que iban a chocar. Ahora, eso en lo electoral, pero de ahí en adelante, ¿qué va a ocurrir en esa organización? Hoy tenemos a funcionarios con una doble postura que, por un lado, parece que se desmarcan de la narrativa del fraude electoral, pero por otro siguen reconociendo a Correa como líder y determinador de las líneas de acción de la organización. Es el dueño del bloqueo, de la agitación, de la intervención en el Estado. ¿Eso es sostenible hacia futuro? ¿Ese doble estándar que hoy tienen algunos funcionarios electos del correísmo es de largo aliento? Vale, sin duda el correísmo creo que es el partido más organizado que tiene el país. Es un partido que se viene sosteniendo, como usted mismo ha señalado, en las últimas 3 elecciones con un porcentaje de voto que ronda el 40% en segunda vuelta, ¿no? Si bien es cierto, en primera podríamos establecer que cerca de un 30%, pero es un apoyo electoral bastante significativo. Ahora bien, indudablemente tienen muchos problemas de organización interna y muchos problemas de toma de decisiones y sobre todo hay un problema con el liderazgo, ¿no? El liderazgo sin duda es el de Rafael Correa, el correísmo es Rafael Correa, el movimiento surge de sus 10 años de gobierno y hay un debate que ya también se señalaba en los audios que se filtraron en el que Pavón habla del frente interno básicamente para referirse a los que estaban ahí dentro del partido y también habla del proyecto y del movimiento, ¿no? Entonces vemos que hay una serie de estructuras superpuestas que no han conseguido procesar y solucionar el conflicto porque se ve que finalmente la voz dirimente es la de Rafael Correa. Y también seamos sinceros, los votos son de Rafael Correa. O sea, es una realidad. Mientras él no dé un paso a un lado o mientras él no cambie la posición, el movimiento va a seguir bloqueado. Y después yo no sé si es que puede haber un movimiento disidente o un correísmo al margen del correísmo, ¿no? Yo creo que la experiencia de Lenín Moreno en su momento cuando rompe con el partido y se queda con el partido y el partido desaparece en las siguientes elecciones nos da indicios de que eso no puede ser. Yo creo que más que un correísmo sin Correa sería un correísmo después de Correa, ¿no? Y ahí sí sería de agradecer el liderazgo del líder, la generosidad del líder, dando paso a la transición y que las personas que se quedan dentro del movimiento vayan procesando conflictos y dirimiendo liderazgos, ¿no? Hemos visto que sus decisiones, sobre todo a nivel estratégico, pensando en quiénes podrían ser candidatos, han sido bastante erráticas. El correísmo es el correísmo por la gente que lo respalda. Ahora, yo le pregunto, Francisco, los casos de corrupción, de manipulación de la cosa pública para cooptar las entidades estatales, ¿no terminan de erosionar pues esta base importante que les ha permitido tener una amplia representación legislativa y también en
gobiernos seccionales. La crisis no comienza ahora y sin embargo el correísmo no se agota ahora. Hoy, con los resultados de hace 15 días, ¿podría ser distinto? Mire, la corrupción castiga por barrios, por entendernos. Es decir, si el corrupto es el suyo, el que siente próximo, va a tener algún tipo de estructura de justificación. Van a ser los medios que están maximizando, van a hablar de que hay una manzana podrida, van a pensar que es un caso de un traidor que traiciona la confianza del movimiento, etcétera, etcétera. Es decir, siempre va a haber una estructura de protección y más bien se va a maximizar los casos de corrupción del partido de enfrente. En este sentido hay que tener claro que eso pasa en otros países también. O sea, la corrupción no siempre funciona como una medida de apoyo electoral. Puede funcionar como un mecanismo de movilización y por eso es un poco errado pensar que la movilización anticorrupción o procorrupción va a explicar el 100% del voto. Ahora bien, pensemos también desde el otro lado, ¿no? Desde el lado del candidato Noboa, cómo parecía infalible porque había un montón de elementos, por ejemplo, la crisis energética que nunca le bajó los niveles de popularidad. Eso explica que el voto es un mecanismo muy complejo en el cual se está tomando en cuenta una serie de decisiones que creo que no sabemos entender muy bien qué es lo que está movilizando al votante ecuatoriano, ¿no? Es decir, se ven que es la cuestión de la inseguridad. ¿Por qué se asume que hay un candidato que puede ser más efectivo o no en el tema de la seguridad cuando posiblemente las políticas que se están planteando no son las mejores? ¿O por qué hay una persona que resulta más fiable o menos fiable en el tema del combate anticorrupción cuando vemos que también puede haber indicios en algunos casos, ¿no? Entonces, yo creo que ese electorado se ha mantenido firme, si ese 30% del electorado, que es el voto base, si quiere bajémoslo un poco, se mantiene firme. Y eso no va a cambiar, porque hay un recuerdo de una buena gestión, de una identificación identitaria, etcétera, etcétera. Entonces, lo importante es ver cómo se canaliza esto para que sea una oposición constructiva al país. Es decir, el país necesita un gobierno, un bloque de gobierno-oposición, porque la oposición funciona como un mecanismo de control político y tiene que ser una oposición constructiva que ayude a sacar adelante políticas públicas, ¿no? Por eso es necesario que el proceso que se vaya dando dentro de RC repercuta para que el partido pueda actuar a nivel parlamentario y ser una alternativa de gobierno para que los votantes decidan si es que esto es efectivamente así o no, y también para que la democracia funcione. Pero para eso tendrían que cambiar su esencia y para eso tendrían quizás incluso que cambiar de líder. Si no cambian, están los riesgos de la desaparición. O sea que esto es una cuestión de adaptación y evolución de las especies, ¿no? Entonces, pero la pregunta es por qué el electorado sigue fiel, ¿no? O sea, más allá, podemos analizar el caso de RC como partido, pero también analicemos el caso de por qué el electorado sigue fiel a él. Entonces, este electorado que sigue fiel a ellos tiene unos motivos para apoyarlos, ¿no? Y yo creo que no van a cambiar. Pueden ir descendiendo, pero este bloque va a estar ahí y va a seguir siendo un partido importante dentro del sistema político ecuatoriano. Entonces, la idea es ver qué es lo que está pasando ahí dentro y ver si es que esto puede cambiar. Porque la otra opción de excluirlos sería lo mismo que pasó durante los 10 años de Correa y hemos visto que esto no es bueno. O sea, una democracia que no funcione acogiendo todas las posiciones políticas o que trate de marginalizar la oposición acaba en gobiernos autoritarios y eso es negativo. Los fracasos electorales consecutivos del correísmo no habían sido tan escandalosos como ahora que la distancia supera los 11 puntos porcentuales. En cualquier contienda eso se llama paliza, ¿no? Y genera fracturas dentro de la organización. Usted ha dicho, Francisco, que no puede haber correísmo después de Correa, pero que se requiere de la generosidad del líder. Una generosidad que 8 años después de haber dejado el poder, pues no se ha hecho evidente. La militancia, estos liderazgos locales del correísmo, ¿pueden o deben negarse a la posibilidad de un futuro político lejos de la ascendencia de Rafael Correa? Yo intuyo que en este momento deben haber una serie de disputas internas. Lo que sabemos y que se ha hecho público es algunos dirigentes que son los que están manteniendo el poder real y la gestión de gobierno por RC se han pronunciado ya a favor de un reconocimiento de las elecciones y no se han apuntado a la línea del fraude, que es con la que se conseguirá mantener la épica o vivo el espíritu de este correísmo, ¿no? O sea, ahora la línea del núcleo duro, por entendernos, ¿no? Del círculo rojo que se habló en su momento, es nos robaron las elecciones y va el fraude. Hay un sector que es lo que Paola Pavón llama el frente interno, que ya se ha apuntado a la línea de, mira, reconocemos los resultados, hemos perdido. Entonces,
Yo creo que esta diferenciación ya va a ir ahondándose dentro del movimiento y posiblemente acabe en una fractura. Y no sé cómo evolucione, pero yo creo que ellos sí son conscientes y van a tratar de gestionarlo de alguna manera, ¿no? Entonces, ahora hay que esperar. Yo creo que este es un primer momento, es decir, estamos recién con las elecciones de hace una semana. Van a intentar hacer una serie de apelaciones en el Consejo Nacional Electoral, que me parece que además el Consejo debería tratar de procesarlas con la mayor transparencia posible para dejar fuera de duda cualquier proceso o cualquier duda sobre el fraude. Y una vez que se haga esto, yo creo que va a comenzar el proceso de debate interno dentro de RC, que es necesario y que se va a dar. O sea, porque los resultados son evidentes. O sea, han estado 3 veces a punto de llegar a la presidencia y han perdido con candidatos que no necesariamente eran los mejores. En el caso de Guillermo Lasso, era evidente que venía un candidato muy flojo, que ganó la segunda vuelta por 20,000 votos por encima de Yacu. Quiero recordar que el presidente Noboa en las elecciones después de aplicar la muerte cruzada no llegaba al 4% de intención de voto y sin embargo ganó. Y ahora en estas elecciones también, cuando habiendo terminado a 16,000 votos de diferencia, no fue capaz de subir más que 43,000 votos. O sea, yo creo que quien no quiere entender estos datos está exponiéndose a la desaparición como partido. ¿Recordaba usted en un artículo de opinión que se publicó en febrero al maestro Jorge Luis Borges y decía que no nos une el amor sino el espanto, adecuando la cita a las más recientes decisiones electorales? Francisco, ¿qué es lo que une al correísmo entonces? En este momento al correísmo le unen varios aspectos. Sin duda la fidelidad al líder, es decir, son personas que creen en el proyecto político, son personas que tienen militancia, ¿no? Es un grupo duro de izquierda que se siente dentro, ¿no? Y cuando yo decía al partido le une yo decía que RC es posiblemente el partido más fuerte que tiene el país y me refiero a eso. Es una organización política que se presenta a elecciones buscando el poder, ¿no? Que es una definición de partido. Esto sería hablar de los dirigentes. Ahora bien, ¿qué les une a los votantes o qué fidelidad tiene con los votantes o con los militantes de base, ¿no? Yo creo que son personas que se sienten muy identificados con ese recuerdo de los 10 años del boom y aducen que muchas de las decisiones de política pública o muchos de los resultados no fueron necesariamente frutos simplemente de que hubo una época económica que le favoreció, sino un buen resultado y una buena gestión. A eso se suma también una serie de elementos simbólicos que el correísmo siempre supo explicar muy bien y explotar muy bien, ¿no? Esa oposición propia de los populismos del pueblo versus la oligarquía, como en su momento lo decía, el CFP funciona en el Ecuador y lleva funcionando desde la época de Blasco Ibarra, ¿no? Entonces, esa polarización maniquea sigue movilizando y sigue creando identidades fuertes, que es la base de la identidad política en el país. Ahora bien, parece ser que con el tema de la inseguridad y la dolarización tenemos unos 2 temas transversales que han roto esta dicotomía pueblo-oligarquía, ¿no? Por usar la vieja comparación que tenía el CFP. Pero yo creo que hay que distinguir, uno, el votante en última instancia de RC en unas campañas como las 3 últimas que hemos tenido, o las personas que son próximas y se sienten políticamente afines al movimiento, ¿no? Yo creo que ellos siguen siendo fieles a esa vieja añoranza del gobierno de Correa y de su proyecto político, como en su momento pasó con otros partidos, ¿no? Pensemos en el caso del velasquismo y otros liderazgos que se mantuvieron mientras el líder estaba ahí. Ahora, Francisco, el correísmo entonces es una organización política que trabaja para alcanzar el poder, pero cuando no lo alcanza, y es lo que ha ocurrido en las últimas 3 elecciones, se dedica a ser una organización que trabaja permanentemente para limpiarle la hoja de vida a su líder, y eso... Y a su líder acusado por corrupción, condenado por corrupción, y eso no es muy presentable, que digamos, en una democracia, ¿no? No, eso sin duda va generando una serie de problemas porque el país necesita respuestas inmediatas que deben ser de consenso ante una serie de retos que tiene, ¿no? Por ejemplo, está el tema del narcotráfico y la violencia y la inseguridad. No podemos seguir teniendo una política que sea hecha parches y donde vemos que cada vez es más ineficiente porque por más plan Fénix que tengamos no se reducen significativamente el número de asesinatos, y el narcotráfico es una industria que genera muchísimo ingreso, muchísimo dinero, y el Estado ecuatoriano no tiene posibilidad institucional de repelearlo. Entonces, eso está claro y no lo puede hacer ni los Estados Unidos, ni Colombia, ni México, ni Ecuador, ni ningún otro país. O sea, necesita un pacto de Estado para enfrentar el narcotráfico. Y el segundo tema que se ha usado en campaña, por seguir con los ejemplos, es la dolarización.
No podemos seguir debatiendo cada 4 años dolarización sí, dolarización no. Estas son las políticas que van a afectar o no a la dolarización. En ese sentido sería respetable y deseable tener un partido de oposición con el cual se pueda hacer políticas de Estado. Ahora bien, parte de los errores y precisamente uno de los motivos por los cuales han perdido estas elecciones es porque se siguen centrando en lo que usted ha llamado limpiar la hoja de vida de los candidatos, ¿no? En su momento Rafael Correa mismo lo dijo y esto ha pasado con muchos otros partidos, es decir, nos debemos a nuestros presos, ¿no? Entonces, uno de los temas puntuales e importantes es la prisión de Jorge Glass o los procesos judiciales. Entonces, claro, llega un primer momento en el que sí hay empatía y solidaridad, pero van apareciendo otros temas y van cambiando temas y la militancia ya deja de verlo como algo significativo, ¿no? O sea, al gobierno no le pasó factura la invasión a la sede mexicana para apresar a Jorge Glass. Esto es significativo de cuál es el sentir del país y de cómo la agenda ha cambiado y es algo que posiblemente no han sabido medir y precisamente lo han pagado perdiendo otra vez unas elecciones, ¿no? Y le quiero agradecer a Francisco Sánchez López, académico ecuatoriano, quien hoy dirige el Instituto Iberoamericano de la Universidad